¿Sí o no? Esta parte de la sesión la vamos a dedicar a ver por encima los dos casos más famosos y bastante más por encima, algunos más, de compositores con lesión cerebral. Los dos paradigmas o los dos modelos clásicos son el caso de Shevarin, que sufrió una lesión cerebral que le produjo a los hospitales una fascia severa y sin embargo no perdió su habilidad ni su aptitud para componer ni para seguir metiendo su estilo musical. Y en el otro lado, el de Maurice Ravel, el bolero que estabais escuchando, lo habréis reconocido, es suyo. Ravel, a diferencia de Shevarin, sí que sufrió la pérdida casi completa de sus habilidades musicales. Veremos los dos parámetros, los dos, digamos, modelos o paradigmas que existen, que son estos dos casos, uno disociado completamente de función musical y lingüística, y en el caso de Ravel no, asociadas ambas, como en el caso de Shevarin, y a ver si nos podemos hacer un mazo más completo. Sí que os digo que es muy difícil encontrar el caso de una persona con una lesión cerebral que acerque al lenguaje y que además pierda precisamente su capacidad para componer. Tal vez el único caso conocido y bastante, bueno, hasta cierto punto bien documentado es el de Maurice Ravel, por eso vamos a hacer aquí una revisión. Un libro que podéis consultar en castellano en el que se habla un poco sobre este tema, que fue traducido en 1985 y se llama Radiografía del cerebro. Está en Barcelona, editorial Ariel, Barcelona. El capítulo concretamente se llama El cerebro de un músico y en él, creo que estaba en el material del curso anterior, y en él podéis ver por encima cuál es la opinión de ese autor, de ese Kentucky, que es un divulgador, sin duda, qué información tenía en los años 80 o probablemente a más de los años 70 sobre el caso. Posteriormente, en el año 93, publicó Justine Serge, de la que encontraréis referencias en ese artículo que os he pasado, en inglés, lo tiene la compañía. Vale. Bueno, el artículo que si queréis fotocopiarlo, ahí encontraréis referenciado el trabajo de Justine Serge que se atrevió, revisando el caso de Ravel, a postular, a adelantar o a aventurar más bien cuál podría ser la etiología o la afectación la etiología de su enfermedad o bien la afectación que pudiera haber sufrido, es decir, el grado de afectación y los lugares, las localizaciones de la afectación cerebral que él pudiera haber sufrido. De todas formas, todo esto son especulaciones, a lo mejor se me olvida volverlo a decir después, pero no se hizo la autopsia completa del cerebro del gran músico una vez murió, probablemente por causas, en fin, por el cerebro del maestro. Se hizo una autopsia de sus cadáveres, se hizo una autopsia por encima ya que se había ido el cráneo para intentar evitar que muriese, pero no se hizo la autopsia de su cerebro. Tampoco es que los medios en los años 40, 30, 33, que se murió, eran demasiado buenos, pero por lo menos se hubiera podido observar. Sin embargo, en aquella época se veía como un sacrilegio el intentar indagar cuál era la estructura del cerebro de un genio como Ravel. Con lo cual no tenemos realmente datos fiables, solamente tenemos los informes de Aladdin, lo veréis, desde el neurólogo que igual que intervino, sino el que le estudió, del que comentamos su caso, y posteriormente lo poco que se describió en la autopsia. Bueno, y por supuesto las hipótesis de Justine Serge que si no nos han ayudado demasiado en el caso de Ravel, que sí lo han hecho, francamente, sí que nos han ayudado a hacernos un mapa de lo que quiere decir una tarea como la lectura a primera vista en piano o en instrumentos armónicos. Es decir, cuál es la secuencia cerebral que puede intervenir en la tarea de tener una partitura delante por primera vez, sentarse en un instrumento armónico, como por ejemplo puede ser el piano, que es el caso que yo estudio, y qué zonas del cerebro se activan, para qué lo hacen, cuáles no se activan. Esto veréis al final de la clase la relación que tiene con el caso de Empezamos pues por el principio, lo que tenéis aquí es el caso de lo voy a entrenar
están detrás de la asociación auditiva rodeando la cesura. Bien, vamos a ver. Quiero que os fijéis que tenéis la corteza motora. Eso quiere decir que hay dos bandas sobre vuestro córtex, una para cada lado, están cruzadas, lo sabéis. Esto va a ser muy largo, para que no os perdáis los que tenéis interés. Esas bandas son las encargadas de mover vuestro cuerpo. Y en esas bandas está representado vuestro cuerpo según la sensibilidad, no según la cantidad de ni el tamaño, según la sensibilidad, tonológicamente. Es decir, que está la mano, después está la muñeca, luego el brazo, luego está el codo, después está esto, después está el hombro, etc. Eso es a lo largo de la corteza motora. Después tenéis la primaria, tenéis ahí la somatosensorial. Esa banda de atrás lo que hace es daros información de lo que vuestro cuerpo siente. Es donde vosotros recibís la información sensorial de las mismas zonas que la motora podéis mover. Seguimos. Las áreas auditivas primarias es donde se proyecta directamente vuestro oído contralateral, es decir, el pelo plural. Continuamos. Aquí la visual primaria es donde se proyectan directamente vuestros ojos, solo en la parte posterior. Lo que hay a continuación es lo que llaman de asociación. Pasa mucho por la auditiva. La auditiva es esa zona pequeña verde que tenéis ahí. Sin embargo, todo lo que la rodea es asociación. Quiere decir que media entre ese sentido y el otro. Se os vale las cosas. Siempre tenéis una zona donde se proyecta el sentido y una zona que es la primaria y una zona que la rodea que es la secundaria o de asociación. Bien. Luego tenemos oído, visión, motora, sensorial. Y aquí creo que no nos tiene que preocupar nada más. Área de Broca y área de Bernice, que no está representada solo en un hemisferio. En el otro está, pero no se activa durante el acto lingüístico o durante los actos que requieran dominancia manual. Esto ya está. Arriba hay otra cosa que falta decir, que es la motora suplementaria. Ese área, solamente que está aquí, en el cogote, solo se activa en tareas que son mecánicas, como por ejemplo, mecánicas y digitales, como por ejemplo escribir a máquina cuando se tiene muy mecanizado, suple a la aerodroca cuando esto está mecanizado, y en el caso de los músicos, tocar escalas mayores y menores, u obras que tienen completamente interiorizadas, es decir, que no tienen que pensar para tocar. Por ejemplo, los primeros compases de algunas de sus propias obras, si es que son compositores. Esto lo veis en el caso de la. Eso es la motora suplementaria. Esta es una lista desde arriba. ¿Veis que vuestra corteza motora y sensorial están ligadas? Por supuesto está la fisura. Desde aquí está la fisura, tanto en un hemisferio como en otro. Somos más simétricos desde arriba que desde el lado, por supuesto. ¿Veis la corteza motora suplementaria? El lóbulo occipital está mirando a arriba. Aquí sí que se representan el área de Broca, que es la encargada de los paquetes motores, como por ejemplo los necesarios para escribir o para hablar. A lo largo de la historia de la neurología han aparecido diversos casos en los que compositores reconocidos han sufrido determinadas lesiones cerebrales. Por ejemplo, aquí tenéis a Shevarin, que es un compositor que fue compositor y director del Conservatorio de Moscú y que sufrió varios ataques, uno de ellos, vasculares, por supuesto, que le afectaron al cerebro, el primero en el 53 y el segundo en el 59. Estos ataques se produjeron en el lóbulo temporal izquierdo. El lóbulo temporal es donde reside la audición. En el izquierdo. El segundo es que sucede en el área
continuó componiendo sin ningún problema. ¿Qué es lo que podría apuntar esto en el caso de la localización de la música? Si la actividad musical compartiera las mismas estructuras que las lingüísticas, estuvieran en el mismo sitio, este señor hubiera perdido la capacidad para hacer música y para entenderla. Igual que ha perdido la capacidad para el lenguaje, ¿no? Sin embargo, no fue así. Perdió una de las dos cosas. Esto puede apuntar a que Chevalier tenía disociadas ambas habilidades, o bien no eran las competencias del mismo espíritu. O en el caso de haberse visto afectada la de Berlín, no le afectó a sus funciones musicales. De hecho, su quinta sinfonía, que fue compuesta unos años después del segundo ataque, murió en el año 63, su quinta sinfonía fue calificada por Shostakovich como una de las más grandes obras de la música rusa, soviética en este caso. Os presento a otro autor que es Jan Laglais. Este señor es ciego, fue ciego. Laglais nació en 1907 y muere en el 91. Era un organista y compositor francés, ciego a los pocos meses de nacer. Este señor utilizaba un código musical en braille, es decir, a través del tacto, desde su más infancia. Y después del ataque cerebral de la región temporalidad izquierda, es decir, más o menos, o sea, desde luego en el mismo hemisferio que el propio Chevalier, pero no solamente en el área temporal, sino temporoparietal, más cierto, pero en el mismo hemisferio. Quedó completamente, como veis, como os dice ahí, aléxico para braille, agráfico y afásico, es decir, perdió su capacidad para comunicarse lingüísticamente, perdió la capacidad, y esto es muy curioso, para leer las letras en braille del lenguaje común, pero no las partituras en braille. Este es un caso de disociación muy llamativo porque raras veces se observa esa disociación. Es decir, es un sentido de entrada que ya de por sí no es habitual que se pueda estudiar, pero es que además se pierde la capacidad para leer en el lenguaje habitual y en cambio en el caso de la música se conserva. Y esto es muy sorprendente. Además, pese a estos ataques, hasta poco antes de su muerte, él siguió improvisando, componiendo y dando conciertos sin ninguna dificultad. Lo que sí que tuvo siempre a partir de su ataque cerebral fue precisamente una fase severa, una dificultad severa para comunicarse, verbalmente, por supuesto. Otro caso conocido fue el de Benjamin Britten. Britten padeció una embolia cerebral que no tuvo influencia directa sobre sus destrezas musicales. Es decir, en este caso tenemos otro compositor reconocido, famoso, otra persona competente como compositor, pero no tenemos información sobre la afectación, sobre la forma en la que su enfermedad cerebral ha afectado sus habilidades musicales. Es el mismo caso que el de Joseph Gershwin, que murió en el año 87, víctima de un glioblastoma en el lóbulo temporal derecho. Ojo, hemos cambiado el hemisferio. Sin embargo, en el caso de Gershwin fue tan rápido el curso de la enfermedad que resultó imposible valorar si había afectado a sus habilidades musicales o no. Aquí lo tenéis. Jacinto Stensi es otro caso un poco más complejo. En ninguno de los casos citados hasta ahora, el daño cerebral afectó de forma significativa a las habilidades musicales. Y esto podría sugerir un patrón de disociación entre música y lenguaje. Por ejemplo, en el caso de Chevalier y de Laglais. Es decir, sugiere que aquellas estructuras que son destruidas, que al ser destruidas producen afasia y alexia, no son indispensables para la instrucción o la comprensión de
del lenguaje musical. Son casos de disociación de ambas funciones evidentes. Caetano Donizetti es un caso un poco diferente y nos vamos a centrar porque no estamos hablando bueno, es parecido a una neurosífilis. La neurosífilis es una enfermedad que se puede contar en cualquier momento de la vida, aunque habitual, que ya no es muy habitual de la edad. En la moderna, Donizetti es el autor de Lucia de Anemur y un montón de obras que todos conocéis. El área de la locura famoso, que después intentamos ponerlo para que lo recordéis, un autor de ópera muy conocido, que salió de la pobreza, de la miseria, gracias a que fue educado para que tenía habilidades musicales y fue educado en una iglesia, en un orfanato, para desempeñarse como compositor. Gaetano Donizetti se hizo famoso en vida y, sin embargo, la neurosífilis que contrajo debido a la miseria en la infancia resurgió, que esto suele suceder. Las neurosífilis pueden permanecer latentes en la médula espinal durante 30 o 40 años y en la edad adulta o en la vejez resurgir y acabar colapsando el sistema nervioso. En su caso, lo que provocó una demencia, una locura, durante los 3 últimos años de su vida, en los que, como leéis ahí, estuvo internado en instituciones psiquiátricas. Coincide esta época con una de sus últimas obras, en las que es muy conocida, El área de la locura, de Lucia de Anemur, como acabo de mencionar esta obra, y refleja con bastante fidelidad el estado mental en el que se encontraba hasta su muerte, que fue suicidio. El caso de Robert Schumann, encontramos con otra persona que también encontró una neurosífilis en la juventud, en este caso, esa neurosífilis que de repente emerge o por alguna situación, o sea, por alguna causa física o psicológica, resurge en un momento de su vida. Schumann describe los últimos momentos de su vida, que fueron bastante angustiosos, como describía que ciertas visiones de Garnier, visiones angelicales, en las cuales estaba en todo momento escuchando lo que él llamaba una música celestial. Esa música celestial era un la del diapasón. Es un caso bastante, los que seáis músicos entenderéis un poco lo que quiere decir estar escuchando la misma nota una y otra vez y tener el estado mental de tal manera que estáis interpretando que eso es música celestial. El caso de Schumann también resulta curioso porque los periodos hipomaníacos, como veis en ese gráfico, los periodos hipomaníacos coinciden en los años donde la producción de música es mucho más elevada. ¿Lo veis? Hay 2 puntas enormes, una en el año 49, el año 49, que es la máxima producción de obras posibles. Muerte y inanición en el manicomio. Schumann decidió, para no seguir haciendo sufrir a su familia, dejar de comer. Y no hubo manera de convencer de lo contrario, puesto que estaba en una institución. Bueno, esto es muy frecuente. Cuando hay una personalidad o cuando una enfermedad afecta de esta manera, se tienen periodos hipomaníacos o en los que se está low, o sea, supongo que todos conocéis este tipo de personalidades que están afectadas por una enfermedad y pueden estar muy high en un momento, es decir, muy altos, todo está a su alcance, lo pueden hacer todo y sin transición de tiempo ni de causa, sobre todo de causa, están en estado, o sea, que están hundidos en la miseria absolutamente, hay que arrastrarles para que coman. Este tipo de personalidades no son personalidades en sí mismas, sino son, tenéis que verlo como un conjunto de síntomas que están originados por una enfermedad. Este es el caso de Schumann. Ahora no estamos hablando de lesión cerebral propiamente dicha, pero sin una causa, en este caso una neurosífilis, que
debido a su volumen, a su tamaño, que era relativamente pequeño, y a su compresión, que era frágil. Eso no quiere decir que estuviera enfermo en absoluto. De hecho, salvo alguna infección durante el tiempo que estuvo en batalla, bueno, el poco tiempo que le dejaba ir al campo de batalla, salvo cosas muy leves, no tuvo enfermedades conocidas durante su juventud y su infancia. Bien, ya en el año 23 sufre este accidente, él empieza a describir sus síntomas físicos, no relacionados nada más con físicos como decaimiento, cansancio, etc. Tiene periodos en los que está agotado. El médico que le lleva, que es Saladin, del que veremos un poco más adelante detalles, le impone periodos de sueño, periodos de descanso y atribuye esos espacios, esos momentos de agotamiento al esfuerzo mental que un compositor tiene que hacer para encontrar la fama, para componer sus obras, etc. Una razón un poquito más serena. En el año 28 empieza a tener, ¿cómo se llama? Es cuando compone el bolero y empieza a tener unos espacios mucho más prolongados de somnolencia y sobre todo, era un estimador, como lo he dicho, y sobre todo empieza a notar que sus movimientos durante la rotación son descoordinados, pero no le da mayor importancia. Estaba preocupado evidentemente por su estado de cansancio y lo argumenta de esto. Sin embargo, en el año 33 empieza a retomarse empieza a relatar sus primeros síntomas de fase, que son completamente anorexísticos. Tiene errores ortográficos en público durante la escritura de una de las partituras que estaba componiendo y que jamás terminaría. Ese era su Juana de Arco. Juana de Arco, una ópera que conocido no acabó y que cuando estaba intentando explicar el concepto de su nueva obra a sus alumnos en la clase de composición, anotaba en la partitura el contenido musical, y ahí no había ningún error, anotaba hacía las anotaciones que hacen los músicos de sesión, cuestión de lógica y dinámica, que son para musicales, pero son musicales, aparte de la partitura son musicales, aparte de la duración. Y ahí no tampoco tendría errores, pero cuando hacía una descripción lingüística de lo que fuera, aquí pretende no sé quiénes son los relaciones profesores, o en este momento tener en cuenta que no sé qué. Cuando hacía una descripción lingüística cometía errores ortográficos, es decir, cometía palabras para fases por escritas. Sin embargo, cuando uno de sus alumnos le relató estos errores, se volvió a la partitura y no los corrigió. Es decir, no los identificaba. Y mucha gente ha interpretado este gesto por su parte como un síntoma de orgullo, pero una cosa, pues el maestro no reconocería como será el alumno, pero una de las cosas que nos ha aclarado la neurología durante estos últimos 50 años es que en una visión general el paciente es el último en ser consciente de las consecuencias de esa lesión. Es decir, si una persona ve las cosas de colores distintos en las nuestras porque tiene dañado porque es encargado de los colores, por ejemplo, o ve las cosas inclinadas desde la una lesión cerebral, para esa persona las cosas son así. No es que no reconozca lo que le pasa, es que no lo percibe. Percibe como normal lo que su percepción está diciendo que es normal. Esto está muy bien ilustrado en un caso que comentábamos en la economía de Oliver Sacks, el neurólogo, que contaba el caso particular de Alcañiz, que había ido a su consulta después de años de llevar de un centro a otro. El hombre andaba escolado de unos 45 grados hacia la derecha. ¿Se imaginan lo que es eso? Claro, evidentemente el albañil veía bien el mundo así. El paciente, perdón, veía bien el mundo así. Cuando intentaba sintetizarle, él tenía la sensación de estar torcido y volvía a girarse. Se le grabó y el hombre reconoció, pues sí, estoy torcido. ¿Entendés? Y de hecho colaboró para ayudar una solución a su problema. Lo que quiero que tengáis en cuenta es que cuando hay un daño cerebral y hay una lesión neurológica, en los pacientes, las personas afectadas por ella, son los últimos en
se le delataba los errores de ortografía y él no los reconocía. De hecho, a partir de ese momento, todas las cartas, porque sabéis que en aquella época no había internet, evidentemente, y la gente se comunicaba antes por teléfono o por carta, luego escribir cartas era una obligación y un arte, a partir de ese año se empezaron a ver perturbaciones agráficas, es decir, perturbaciones en su grafía y además errores ortográficos que jamás se habían podido observar en sus cartas personales. A partir a finales de ese mismo año, del 33, ya no era capaz de escribir su propio nombre, que es lo último que se pierde, esa capacidad de escritura, ni tampoco de leer lectura. Eran evidentes algunos síntomas de afasia de Wernicke, es decir, de falta de comprensión. Algunos síntomas, pero hasta su muerte se mantuvieron moderados, o más bien moderados. Entendía bien el alma si se le hablaba directamente. No es lo mismo, como sabéis, que se hable de una persona que está escuchando, por ejemplo, al profesor, que si yo miro a una alumna y le hablo directamente, o le pregunto. Cuando vosotros miráis a la cara a una persona y os dirigís a ella, le estáis dando más información de la que puedo obtener si simplemente estoy intentando prestar su atención dentro del grupo. Y en el caso de Gabel, se dirigía con cierta lentitud y a él, personalmente, entendía lo que se le estaba diciendo. Bien, aquí hay una cosa curiosa, y es que a partir de ese año del 33 podía expresarse con claridad y comprender el área dirigida a sí mismo, aunque tenía dificultades para encontrar sustantivos asociados. No tenía dificultades con el verbo, ni con los adjetivos, ni con las preposiciones, ni con los pronombres, con los sustantivos. Esta disociación de pérdida de funciones o de dificultad de acceso al vocabulario en pacientes afásicos con ciertas afasias es muy común, es muy curioso, aunque es muy común. Eso no quiere decir que estén localizados en ciertos sustantivos donde hubiera lesión, sino que algo interfiere en donde esté localizada la lesión. Bien. Bueno, este es un cuadro de Alfonso Junque de León que se llama El accidente, está aquí para ilustrar el caso de Gabel. Aquí le tenéis un poco más mayor, aquí abajo. Aquí está debajo. ¿Sabéis que fue el autor? Aquí tenéis el concierto, el estreno de concierto para piano para la mano izquierda, que dedicó Gabel a intérprete que perdió la mano derecha precisamente en la Primera Guerra Mundial. Aparte de esta secuencia de cosas, los deterioros auditivos adicionales que tuvo Gabel eran los siguientes. Para leer a primera vista una partitura, se quedó incapacitado para hacer esta tarea. Es decir, tú le dabas una partitura que era nueva y él no la podía leer. Para tocar de oído sus propias composiciones, excepto algunas ocasiones de los primeros compases, y escalas mayores y menores. Esto es de lo que se ocupa el área motora superior. Es decir, en el momento que un músico está haciendo una tarea, por ejemplo, un pianista está tocando algo que tiene mecanizado, que no ha de pensar para colgar los dedos, quien asume el control mecánico, el programa motor, es el área motora suplementaria. Por eso no es una cosa tan consciente, es algo más. Perdón, es algo más mecanizado. En el caso de Gabel, cuando estaba tocando los primeros compases de sus obras, de oído, las tocaba bien hasta el momento en el que tenía que pensar si había de poner en algún punto o en otro. Entonces dejaba los dedos en la disposición. Para nombrar o escribir notas oídas, es decir, a través del sonido, decir qué nota es, o para a través de la escucha, igualmente, porque de escribir el nombre del autor. Podía dibujar una nota sobre un pentagrama cuando se le daba su nombre, pero dándole su nombre, no oyendo la sonata, sino diciendo es un do, coloca el do, y en la partitura contraria. Podía escribir de memoria algunas de sus composiciones, pero lo hacía con errores y con vacilaciones. No tenía dificultad en interpretar escalas mayores o menores y sus habilidades perceptivativas estaban intactas. Esto se sabe de las escalas
sabe porque él continuó yendo a los estrenos de sus obras y a los ensayos de los estrenos y de las representaciones de sus obras y corrigiendo al director si se equivocaba. Luego, efectivamente, no tenía ningún problema. Su recuerdo de sus propias composiciones, por lo tanto, era perfecto y cuando escuchaba una ejecución de ellas podía detectar cualquier desviación de lo que él había escrito. Esto está también comprobado. Aquí le tenéis en el Conservatorio de París y este señor fue el neurólogo Alain, cuyo artículo se ha reeditado hace poco, otra vez. Alain, bueno, aquí, que pese a hacer un estudio extenso y durante varios años, durante más de 10 años, del caso de Ravel, no pudo hallar, no fue quien intervino. A Ravel, durante los últimos días de su enfermedad, las cosas fueron tan rápido que no hubo más remedio que intentar intervenirlo, porque se sabía el problema de estar en algún lugar en entonces, no hubo más remedio que intervenirlo y murió poco después de, bueno, en la casa de operación, con una operación al ojo, en efecto. Sin embargo, Alain no pudo precisar la etiología de la enfermedad por ese mismo motivo, porque nadie tuvo el valor, claro, se consideró la experiencia más o menos personal, nadie tuvo el valor de ordenar que se hiciera la cosa de la cosa. Alain nos informó que la memoria y la percepción, la efectividad y el uso estético de la mente están relacionados. Además, el pensamiento musical también, algo que haremos aquí decir esto, reconocía melodías y errores de ritmo y de creación, incluyendo un piano mal afinado. Eso no es sus obras, sin embargo, no podía tocar el piano o cantar apropiadamente, ni espontáneamente tampoco lo hacía, ni por imitación o en una partitura. Tampoco podía nombrar, tocar o cantar notas escritas. Escribía música pobremente, por errores y equivocaciones, sus propias obras, como se dice. Aunque mejor de lo que escribía palabras, que era bastante mal. Una cosa que se me ha olvidado que he pasado a deciros es que poco después de esos primeros errores ortográficos que detectó un alumno, pocos meses después, antes del final de año, tardó, creo que 6 días, en escribir una carta con el diccionario delante, una carta de pocas líneas para el pésame a un amigo personal para la parte de su padre. Es decir, lo hacía con el diccionario delante porque él sabía lo que quería decir, lo que no podía acceder a la palabra. Y lo hacía, pero con 6 días. Esto del pensamiento musical os explico. Durante todo el tiempo, todo el proceso de la enfermedad de Ravel, como os he dicho, la última obra que empezó y no terminó fue su Paganiarco. Ravel juraba que en su cabeza tenía esa música y la describía así: qué bella es, está ahí en mi cabeza, pero ya jamás podré escribirla, ya jamás podré cantarla, ya jamás la podré reconocer. Es decir, si su sentido de apreciación estaba intacto, ¿qué fallaba en su pensamiento musical? En su pensamiento musical, propiamente dicho, nada. Fallaba la traducción de ese pensamiento musical en un código que fuera audible o inteligible para los demás. Él seguía teniendo su música en su cabeza. Lo que no podía era traducirla a ningún patrón motor, que es como nosotros comunicamos, ni escrito, ni tocando, ni silbando, ni cantando, que pudiera hacer inteligible esas ideas musicales a otros. En este caso lo que tenemos son una relación de las funciones cognitivas perdidas y reservadas por separado. De las perdidas tenemos musicales y no musicales. En cuanto a las pérdidas musicales están la lectura vista, la capacidad de composición, no aquí, sino como os he dicho, en un código externo a su mente, la ejecución del dictado musical y la interpretación, tanto a partir de una partitura como a partir de la audición de una música. Sin embargo, las funciones reservadas musicales son las funciones auditivas normales, la interpretación de escalas, el pensamiento musical, que es interrogante indica que eso es una palabra que se dice muy bien, y el recuerdo de sus propias piezas. Y
por supuesto preservando el sentido de la estética, ya que era capaz de hacer correcciones sobre las obras suyas que le interpretaban. De hecho, Ravel, que era adorado en vida y que no podía decir públicamente que se había vuelto a músico, porque ni en esa época se sabía lo que era, ni el público lo hubiera podido entender. Ravel dejó de asistir a los conciertos no porque dejara de disfrutar de la música, sino porque cuando salía de ellos le pedían autógrafos. Justin postula que la lesión cerebral que probablemente la zona afectada también por la descripción que se hizo de la Universidad de Ravel sugiere que la lesión debía afectar a la zona en esta enfermedad, que incluye el giro supramarginal, que es donde está lo que llamamos giro del prescriptor, lo que llaman los padres giro del prescriptor, interviene en la conversión entre el código visual, el código auditivo y droga, que es la que nos permite escribir. El lóbulo parietal superior y el córtex prefrontal, que desde el giro frontal inferior al área suplementaria, que es la que hemos dicho aquí, que es la que tenéis en azul arriba del todo, están implicados en la organización y en la secuencia y cronometraje de los movimientos de los dedos. Es decir, ellos postulan que si él seguía manteniendo su comprensión intacta, que si él seguía manteniendo su recuerdo intacto, y que si lo que yo podía era convertir de un sentido a otro, o de su pensamiento a cualquier patrón motor, donde debía tener la lesión, hipotéticamente debía ser en esa zona que está rodeada de la otra, en algún punto. Y este es básicamente lo que Justin Sergen postula. Pero hay algo más. Cuando un pianista se presenta delante de una partitura, para leerla por primera vez, hace una de las actividades, salvo hablar, más complejas que existen. Es una actividad mental multimodal. Multimodal quiere decir que intervienen, y no necesariamente en secuencia, varios sentidos a la vez o varias modalidades sensoriales y motoras. Cuando un pianista, como veis aquí, tiene la partitura delante, comienza lo que llamamos procesamiento perceptivo, que es lo que se hace en cualquier situación en la que hemos de interpretar lo que tenemos delante del mundo. Sin embargo, en el caso de la lectura vista es bastante más complejo. Por un lado, empieza el análisis de los elementos particulares, pero a la vez el análisis espacial, porque una partitura, como veis arriba, no solamente es la nota detrás de la nota, es el dibujo que tiene. Y ese dibujo, la posición espacial del dibujo, o sea, la situación espacial, da mucha información al pianista porque va ayudándole a prevenir dónde, cómo y en qué orden van a ir los patrones, el patrón de sus movimientos digitales. Por un lado, en el análisis de los elementos tenemos el análisis de las notas, que afectaría tanto a la duración como al tipo, como a las alteraciones accidentales, como de los silencios, que tienen el mismo papel que las notas, pero no llevan alteraciones, el papel de la articulación que se le dé, el análisis de los adornos que puedan llevar, y luego el de agrupamientos y configuraciones, que son entidades un poco más locales. Luego la alineación vertical. La alineación vertical es una nota encima de la otra. Tanto si hay 2 como 3, como 7, como 7, sí, hasta 10 creo que se puede dar. Y luego la configuración espacial, que también da una impresión general global de cómo va a ser la secuencia de movimientos. Todo esto es lo que llamamos descripción estructural. Esto es un esquema de una descomposición funcional y una lectura vista. Todo esto sucede en tiempo real. Con esto, señores, vamos a hacer, vamos a hacer el descanso. Manuel está terminando un examen, como os comenté la semana pasada, hasta que no vengan los compartir los certificados. Entonces, ¿me podéis decir la hora, por favor? Sí. Pues entonces si queréis vamos a hacer un descanso de un cuarto de hora, porque no creo que tarde más que eso. Hasta que no venga que coja los certificados no podemos entregar. Y le queda a él la sesión también, a los que se quieran quedar.
decir algo, ya hace calor. ¿Cuánta gente? Bien, me dicen que ha acabado primero que con la clase de Gabriel, lo que estaba previsto, y la parte que a mí me corresponde, yo les voy a dar los certificados. La parte que a mí me corresponde es lo que viene en el programa, orígenes de la música del lenguaje, es una de las sesiones que ya están en YouTube. Les he preguntado, dice que no se había comentado nada. Hace ya, estamos soltando cada fin de semana, subiendo a YouTube, algunas clases, algunas del curso de la música y el cerebro, que ya se hizo, para quien tenga interés, las principales, la anatomía del lenguaje, la anatomía de la audición, que aquí no lo han visto, y alguna cosa más. También hay clases del Conservatorio Superior, y esas ya les advierto, si no saben música, pues pueden ver si quieren. Algunas, pues si no se habla a otro nivel, claro, con muchas cosas que los músicos saben. Los músicos saben de lo que saben y cada cual